Médicos, continuamos con nuestros temas clave, insuficiencia cardíaca, otro de los más importantes para el ENARM en esta sección de cardiología, la favorita de muchos y la odiada de muchos otros como yo. Pero bueno, pues entonces, esta sí o sí la tenemos que revisar por su valor en el ENARM, por su importancia para los exámenes y siempre se preguntan de esta enfermedad. Entonces vamos a prestar muchísima atención a las clases de hoy. Incluimos dos, insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Entonces vamos a comenzar con la aguda, la cual, de acuerdo a la guía de práctica clínica recién actualizada, se refiere al inicio súbito de signos y síntomas que están relacionados con el aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, y esto condicionará la disminución de la perfusión de los órganos principales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Infarto agudo al miocardio, fibrilación auricular, taquicardia ventricular, antecedente de emergencia hipertensiva, endocarditis y embolismo. La más importante, obviamente, infarto agudo al miocardio que como consecuencia deje esa área pues ya con necrosis, por lo tanto que no funcione. La clasificación tenemos muchísimas, incluso la última guía también te mete algunas clasificaciones nuevas y te quita la mayoría de estas. Sin embargo, por lo menos por guía de práctica clínica nos tenemos que quedar con estas. Lo más importante van a ser las primeras tres. La más importante que determina el tratamiento va a ser alteración funcional, con una fracción de eyección reducida y conservada. Reducida cuando es de más del 40%, conservada cuando es de más del 50%, al menos por guía de práctica clínica. La cronología, si estamos presentando síntomas agudos o si ya nos encontramos ante una crónica, o en su defecto podríamos agregar aquí una crónica agudizada. La localización, si es más de síntomas del lado izquierdo o del corazón izquierdo o del corazón derecho. Y la sintomática también si se refiere a la circulación retrógrada o en su defecto a la circulación anterógrada. Ahorita vamos a revisar más sobre estos conceptos. La guía de práctica clínica nos refiere síntomas típicos y atípicos, así como signos específicos e inespecíficos, lo cual es una gran actualización que nos refiere que sí leyeron la última guía, ya que deja de lado los criterios de Framingham, que de todas formas vamos a revisar, pero es más importante que ya tengamos en nuestra mente que se divide así. Los síntomas típicos incluyen dificultad respiratoria, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia reducida al ejercicio, fatiga, cansancio u aumento del tiempo de recuperación después del ejercicio. Síntomas atípicos son tos nocturna, sibilancias, sensación de hinchazón, sobre todo a miembros pélvicos, pérdida del apetito y confusión, sobre todo en los ancianos, que recuerden que en ellos muchas veces el estado de delirio es el único signo que podemos detectar en el caso de una alteración funcional o metabólica. Los signos específicos son la presión venosa yugular elevada, el S3 o el tercer sonido cardíaco o ritmo de galope, que tengamos el impulso apical desplazado lateralmente. De hecho, si está tocando la línea axilar anterior, pues tenemos una alta sensibilidad de que eso sea posible, que tengamos insuficiencia cardíaca. Y el reflujo hepatoyugular, que recuerda, no es nada más presionar el hígado y ver si se distienden las venas, sino que tienes que dejar presionado 20 segundos y ver si se eleva hasta 3 centímetros la vena, el reflejo de la vena yugular para que este sea positivo. Datos inespecíficos, aumento de peso de más de 2 kilos a la semana, que prácticamente es pura agua, pérdida de peso en falla cardíaca avanzada, pues el alto consumo del corazón y el estado inflamatorio van a causar al contrario una caquexia importante, consumo de tejidos, la misma caquexia, y también el murmullo cardíaco. Aquí tenemos el valor diagnóstico de los marcadores clínicos de la congestión. ¿Qué es lo más importante? Ver cuál es el más sensible y cuál es el más específico. El más sensible lo tenemos como el S3 o el ritmo de galope con hasta un 73%, mientras que el más específico lo tenemos como la distensión venosa yugular en reposo con hasta un 79%. También uno muy importante es el edema con un 73%. Estos son los que más te recomiendo
que te aprendas porque son los que se han llegado a preguntar. Incluso se ha preguntado el valor de estos en ENARMS previos. Entonces, edema, sensibilidad 46%, especificidad 73%, distensión venosa yugular en reposo 70%, especificidad 79%, y S3, sensibilidad 73%, el más sensible, y especificidad 42%, de hecho el menos específico. Pero bueno, si nos fijamos en una radiografía, tenemos A, B y C, donde también tenemos valores sensibles y específicos. El más sensible es la cardiomegalia, con hasta un 97%, pero su especificidad es bajísima, 10%. Y el más específico va a ser el edema intersticial, que casi seguro que es falla cardíaca, ya sé, y si lo reanimaron muy agresivamente durante su hospitalización, pues todavía más, ¿no? Pero pues una sensibilidad baja, 60%. Esos son los criterios de Framingham, que recuerda que necesitas dos mayores para tu diagnóstico o en su defecto un criterio mayor y dos menores. Ya la GPC incluso los deja de lado, pero se llegaron a preguntar todavía en el ENARM de 2021, por eso los estamos colocando. Entonces, criterios mayores tenemos los respiratorios, los cardiovasculares, los congestivos y los adicionales. Entonces, los mayores van a ser disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, crepitantes pulmonares, cardiomegalia, galope S3, presión yugular más de 16 centímetros de agua, el reflujo hepatoyugular y la distensión venosa yugular, que si tú te fijas son exactamente los síntomas típicos los que estamos revisando y los signos específicos. Mientras que los menores van a ser los síntomas atípicos y los signos inespecíficos, como son disnea de esfuerzo, tos nocturna, disminuir la capacidad vital a un tercio o disminución de la capacidad funcional, derrame pleural, taquicardia, edema de miembros inferiores y hepatomegalia. Los extra realmente se consideran menores, entonces puede ser pérdida de peso más de 4.5 kilos después de 5 días de tratamiento. Y ese tratamiento se refiere sobre todo a el diurético. Tenemos la clasificación de Noria, que sí se ha llegado a preguntar todavía en el ENARP, entonces vale la pena recordarlo. Estos cuatro valores, A, B, L y C, están fáciles, solo hay que usar un poquito de lógica. Los que nos está evaluando la tabla de 4 o de 2 por 2, pues es la congestión y la perfusión. La congestión se va a referir si está húmedo y la perfusión si está frío o caliente. Entonces, en congestión tenemos A, que va a ser un paciente que está seco y está caliente, prácticamente no tiene falla cardíaca y no está congestionado ni tampoco tiene problemas en la perfusión. Después está el B, que está húmedo y está caliente. O sea que tiene congestión, que tiene agua en los pulmones probablemente, pero que no tiene problemas en la perfusión. Después está el C, que es de los más feos, húmedo y frío. El paciente está congestivo y aparte está hipoperfundido. Y después tenemos el seco y el frío, el cual el paciente sí tiene problemas en la perfusión, pero hasta cierto punto no tiene exceso de agua en su sistema. El diagnóstico, en la primera línea tenemos un BNP de más de 100 picogramos sobre mililitro o un ProBNP o NT-proBNP de más de 300. Este es el que tenemos más frecuentemente en México y también es sacado directamente de la guía. Entonces, esta de la insuficiencia cardíaca realmente sí es de las más actualizadas. De segunda línea, podemos tener el ecocardiograma transtorácico, el cual nos va a hablar de hipocinesia o de alteraciones directamente de la contracción. Y adicionales, tenemos tele de tórax, donde vamos a ver efusión o podemos ver aumento de la vascularidad, el electrocardiograma, que nos puede hablar de congestión, nos puede hablar de la congestión, y también biometría hemática, para ver si hay datos de leucocitosis o de hemodilución. Aquí tenemos las recomendaciones de la GPC. Se recomienda medir el péptido natriurético cerebral, BNP o proBNP, y en los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda. Un BNP de menos de 100 o un proBNP de menos de 300 descarta el diagnóstico y por lo tanto sus valores positivos, más de 100 de BNP o más de 300 de proBNP, sí te van a dar una alta sospecha de falla cardíaca. En pacientes adultos con sospecha de insuficiencia cardíaca y elevación de BNP más de 100 o proBNP de más de 300, vale la pena realizar ecocardiografía transtorácica
para tratar de identificar alteraciones estructurales, de acuerdo a la guía de práctica clínica. El tratamiento, ese es de lo más importante, que nos va a hablar con la clasificación de Noria. Entonces, si tenemos un paciente seco y caliente, tenemos una descompensación y únicamente vamos a ajustar el tratamiento. Actualmente tenemos los 4 pilares para la falla cardíaca, ¿no? Recuerda que está el ARNI, que se refiere al sacubitril valsartán, y si no, pues podemos utilizar únicamente YECO-BARA2. Tenemos el antagonista del receptor de mineralocorticoides, donde la espironolactona es el fármaco más importante. El inhibidor del SGLT2, donde la dapaglifosina o la empaglifosina es el tratamiento de elección. Y también el beta bloqueador cardioselectivo, donde tenemos bisoprolol y carvedilol como los medicamentos más recomendados, más que nada por disponibilidad y costo, pero bueno, aún así son los más importantes. Si tenemos un paciente húmedo y caliente, pues obviamente estamos ante una congestión, tenemos un edema de pulmón y el tratamiento es con furosemide. De acuerdo a la misma guía, esto no viene aquí, esto es tip, se da, si el paciente ya consumía diurético, se da el doble de la dosis que tomaba de vía oral en intravenosa y se evalúa uresis y natriuresis. Natriuresis de 50 a 70 mil equivalentes en muestra de orina y por uresis de 100 a 150 mililitros hora durante las primeras 2 horas, o lo que es lo mismo, 200 mililitros en 2 horas. Si el paciente tiene hipovolemia, se refiere a que está seco y frío y tenemos que administrar líquidos intravenosos a una dosis importante para recuperar el déficit y si falla podemos utilizar inotrópicos, dobutamina, norepinefrina, todos estos dependiendo del perfil de nuestro paciente. Y finalmente, si estamos ante un paciente húmedo y frío, vamos a utilizar inotrópicos, otra vez dobutamina, dopamina, y si falla vamos a utilizar vasopresores, noradrenalina, norepinefrina, epinefrina, dependiendo de lo que tengamos a la mano, o utilizar los inotrópicos a dosis de vasopresor. En los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que presenten choque cardiogénico, deterioro neurológico o insuficiencia respiratoria, se sugiere manejo con ventilación invasiva. Otra vez ya sabes, cuando estamos en un Glasgow de menos de 8 o cuando ya tenemos insuficiencia respiratoria por índice de Kirby o PAFI de menos de 100. Tenemos nuestros algoritmos que vale mucho la pena recordar. Vamos a hacerle zoom. Tenemos un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces vamos a identificar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca aguda y buscamos datos de choque. Los signos y síntomas específicos, ya sabes, disnea paroxística nocturna, ortopnea, la presión venosa yugular elevada, el tercer ruido cardíaco, el impulso apical desplazado lateralmente y el reflujo hepatoyugular. Y los datos de choque, una tensión arterial sistólica de menos de 90, una frecuencia cardíaca de menos de 40 o de más de 120 o un lactato mayor de 2. Hay que ver si hay estado de choque. Si no presentamos estado de choque, vamos a ver si tenemos dificultad respiratoria. Aquí nos viene frecuencia respiratoria menos de 8 o de más de 25. Hay que valorar también el uso de músculos accesorios. Si no los tiene, qué bueno. Identificamos la etiología aguda, síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmia, alteración de la conducción eléctrica o incluso una embolia pulmonar. Realizamos las pruebas para descartar estas enfermedades con un electrocardiograma, ¿no? Para evaluar el Zika, radiografía de tórax para ver si tenemos alguna arritmia o alguna embolia, troponinas para averiguar el Zika, la emergencia hipertensiva con daño órgano blanco y el dímero D, ¿no? Para descartar la embolia pulmonar. Ahora, vamos a ver si tiene un BNP de menos de 100 o un proBNP de menos de 300. Si es el caso, buscamos diagnóstico alternativo, no tiene falla cardíaca. Si tiene BNP de más de 100 o proBNP de más de 300, entonces realizamos ecocardiograma. Si hay alteración estructural, iniciamos manejo específico de la etiología. Si no hay alteración estructural, entonces clasificamos de acuerdo al perfil hemodinámico de Noria, valoramos el tratamiento y realizamos monitoreo no invasivo. Aquí te viene, ¿no? Frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, valoramos gasto urinario y la saturación del oxígeno. Por el otro lado, si teníamos, ¿hay datos de choque? No, entonces valoramos la frecuencia respiratoria. Si está menos de 8, más de 25 y usamos músculos accesorios, utilizamos ventilación con presión positiva no invasiva, su CPAP o su BiPAP. Y si hay mejoría, entonces otra vez buscamos la etiología. Si no hay mejoría, entonces hay que ver si tiene insuficiencia respiratoria, hipoxémica o hipercápnica.
Si tiene estupor, disminución de la escala de coma de Glasgow. Si lo presenta, iniciamos ventilación mecánica invasiva y lo transferimos a la UCI. Si el paciente estaba ya en estado de choque, pasa a reanimación, se le da soporte circulatorio, farmacológico y mecánico. Se refiere a que le iniciamos solución intravenosa, le pasamos vasopresor y aparte valoramos si requiere o no CPAP, BiPAP o la ventilación mecánica invasiva y lo transferimos a la UCI. Si el paciente mejoró con la dificultad respiratoria y no tiene datos de insuficiencia respiratoria, entonces buscaremos otras causas de dificultad respiratoria, neumonía en la mayoría de los casos. Aquí está el tratamiento de acorde al perfil de Noria. Entonces, también le hacemos zoom. Lo primero, hay que ver si hay congestión o no hay congestión, que eso se refiere si está húmedo o seco. Entonces, ¿hay congestión? Sí, el paciente está húmedo. Ok, ya que tenemos un paciente húmedo, hay que ver si tenemos adecuada perfusión periférica, o sea, si está frío o si está caliente. Si hay adecuada perfusión periférica, entonces es un paciente húmedo y que también está caliente. Y el tratamiento va a ser con diuréticos únicamente. Considere la ultrafiltración en pacientes con resistencia a diuréticos. Eso se refiere a terapia de la función, de la sustitución de la función renal. Si el paciente no tiene adecuada perfusión periférica, es un paciente que está húmedo y que está frío. Entonces tratamos con inotrópicos y consideramos el uso del vasopresor en casos refractarios. Por el otro lado, si no hay congestión, tenemos un paciente que está seco y vamos a valorar su perfusión periférica. El paciente está seco y está caliente o se tiene buena perfusión, entonces ajustamos la terapia oral de la falla cardíaca. Si el paciente, por el contrario, está seco y frío, entonces consideramos el manejo con soluciones intravenosas y en caso de que no se logre, consideramos el uso de inotrópicos. Ajustamos tratamiento y vamos a continuar con el monitoreo no invasivo. El paciente tiene una tensión arterial sistólica de menos de 90 o insuficiencia respiratoria o si está en choque, sí, vamos a la UCI. Si no, entonces continuamos el manejo en sala de medicina interna, geriatría o cardiología. Aunque generalmente tampoco te recetan en la UCI, termina de todas formas en medicina interna, geria o cardio, pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? Listo, médico. Es todo lo que tú tienes que saber de insuficiencia cardíaca aguda. No está tan difícil, pero sí tienes que reconocer estos elementos para que puedas responder adecuadamente a tu examen. Ahora, nos vamos con la insuficiencia cardíaca crónica, tema que también es muy importante para tu NARM. Entonces, vamos a recordar la clasificación rápido, al menos por GPC, porque sabemos que tiene muchas otras. Pero bueno, tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Tenemos síntomas típicos de insuficiencia cardíaca, signos típicos de insuficiencia, que la define una FEBI baja de menos del 40%. Y después tenemos la que tiene la fracción de eyección preservada, que tiene los mismos síntomas típicos y signos típicos de insuficiencia cardíaca, una FEBI normal o ligeramente baja y un ventrículo izquierdo sin dilatación, al menos por GPC, y esto se refiere a una FEBI de más del 50%. Estos dos son los valores que sí o sí te tienes que saber. FEBI baja de menos del 40% es una fracción reducida y FEBI preservada, una fracción normal o levemente baja que va a tener más del 50%. Pruebas diagnósticas para diagnosticar la falla cardíaca. Tenemos el ecocardiograma transtorácico, la cual va a evaluar la función de las estructuras cardíacas, pero lo más importante, medirá la FEBI. Por eso quieres el ecocardiograma transtorácico. Después, un electrocardiograma de 12 derivaciones para ver si no hay algún dato que ya te hable de la etiología de esta falla cardíaca, ¿no? Que tenga un bloqueo, que tenga ya datos de isquemia, de lesión, o que tenga antecedentes de un infarto, cualquier otra cosa, ¿no? Y finalmente, laboratorio, biometría, química, electrolitos, pruebas de función hepática y tiroidea, troponinas y ProBNP o BNP. Esa se clasifica por NIJA. La NIJA es una clasificación funcional y te habla de la capacidad que tiene el paciente para realizar actividades. Entonces, la clase 1 se refiere a que no tiene limitación para la actividad física o en su defecto que la actividad física normal no causa excesiva disnea, fatiga o palpitaciones. Es el más bajo, o sea, nosotros prácticamente, si tuviéramos falla cardíaca, pero no tuviéramos repercusión en nuestra vida, pues haríamos una clase 1. Después tenemos la clase 2 que ya es una ligera limitación para la actividad física. El paciente está cómodo en reposo, sin embargo, con la actividad física normal resulta en excesiva disnea, fatiga o palpitaciones. Después tenemos la clase 3, la cual ya tiene una marcada limitación para la actividad física. Está cómodo en reposo, pero una actividad física menor
que lo normal resulta en excesiva disnea, fatiga o palpitaciones. Y la peor de todas es la 4, que es la incapacidad para mantener la actividad física sin molestias e incluso puede presentar síntomas en reposo. Si el paciente realiza alguna actividad física, las molestias van a aumentar. Cuando tú pasas de una clase menor a una mayor, se llama deterioro de la clase funcional y es lo que te van a preguntar en el ENARM. Recomendaciones, aprende en la clase 1 y la clase 4 porque son las que más se preguntan en este examen. Y también, pues obviamente, identificar que si pasa de clase 1, o sea que no tenga limitación en la actividad física, a cualquier tipo de limitación para la misma, entonces tiene un deterioro de la clase funcional y obviamente el paciente pues está en falla cardíaca. Entonces, aquí tenemos el tratamiento para la fiebre reducida, que justamente este sí no se actualizó. Tenemos todavía lo mismo. Entonces, tratamiento de la fiebre reducida, NIJA 1, solamente vamos a dar IECA, WARA 2 y beta bloqueador, además de sugerir cambios en el estilo de vida. Recuerda, fiebre reducida, menos de 40%. Cuando ya tenemos un NIJA 2 a 4, se agrega IECA o ARA 2 más el beta bloqueador. Si no funciona este medicamento o esta combinación, a este le vamos a agregar espironolactona, que es el tercer pilar prácticamente, ¿no? De los medicamentos que estamos revisando. Y si falla, aquí nos recomendaba agregar digoxina. Esto ya está no está proscrito en las últimas guías en cuanto a la falla cardíaca, pero pues ya queda muy, muy lejos el uso de la digoxina. Se recomienda más utilizar otro tipo de tratamientos como beta bloqueadores cardioselectivos, el sacubitril, que es el ARNI, o agregar el ISGLT2, ¿no? Que puede ser dapaglifosina o empaglifosina. Se puede utilizar diuréticos de asa como furosemide en caso de presentar edema de pulmón o que ya tenga datos de insuficiencia renal. Esto es muy importante también para mantener el estilo de vida con el furosemide. Preguntas mortales que se han preguntado en otros exámenes. Menciona dos grupos de fármacos contraindicados en la insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos medicamentos para evitar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, antagonistas del calcio no dihidropiridínicos como verapamilo o diltiazem. Tampoco recomiendan antidepresivos tricíclicos, fármacos antiinflamatorios, no esteroideos, inhibidores de la COX-2, clozapina y también las tiazolidinedionas, pues se asocian a mayor mortalidad como pioglitazona o rosiglitazona. Entonces, si el paciente tiene diabetes o falla cardíaca, de todos modos no le des pioglitazona por nada del mundo. Apréndetelos, se han preguntado en los ENARMS de 2019 a 2021. Y principal efecto secundario en el tratamiento de la insuficiencia con YECA, ARA2 o espironolactona, es esta fácil pregunta de farma de toda la vida y es la hipercalemia. De acuerdo a la GPC, previa toma de potasio y creatinina sérica, evitando los empleos y los niveles de potasio están por arriba de 5.5 o también te pueden aumentar la insuficiencia renal o la lesión renal, entonces se suspenden cuando tenemos tasa de filtrado glomerular de menos de 30 mililitros por minuto. ¿Y cuáles son los beta bloqueadores contraindicados en la insuficiencia cardíaca? Porque sí, por eso hablábamos sobre que sean cardioselectivos. Los beta bloqueadores contraindicados en la falla cardíaca son atenolol y propanolol. Entonces, en paciente con fiebre reducida debe utilizarse un IECA y en combinación con un beta bloqueador, excepto atenolol o propanolol, independientemente de la clase. Oye, y si yo tengo de pura casualidad un paciente con falla cardíaca y también con cirrosis o con insuficiencia hepática, ya no voy a usar propanolol y la respuesta es no, tienes que cambiar a carvedilol. Algoritmos. Aquí tenemos unos muy sencillos. Falla cardíaca de menos del 40% con clase funcional NIJA 1 se atiende en el primer nivel de atención. Si no tiene manejo farmacológico, entonces ejercicio y programa de acondicionamiento, modificación de factores de riesgo, como cesar el tabaquismo, el alcoholismo y mejorar la dieta. Tratamiento farmacológico, agregaremos IECA y beta bloqueador. Y en cuanto al manejo específico de la enfermedad, si tiene cardiopatía isquémica, agregamos aspirina y estatina, un beta bloqueador. Si tiene hipertensión, agregamos un segundo fármaco si lo requiere. Fíjense que aquí todavía no se ha actualizado la guía de la hipertensión, por eso nos recomienda un segundo fármaco. Ya revisamos en la clase de hipertensión arterial, que efectivamente ya iniciamos directamente con terapia doble. Algoritmos. Está un poquito chueco, pero lo vamos a desglosar poco a poco. Tenemos un paciente que ya está tomando diuréticos para el manejo de los síntomas, tiene signos de congestión y está en el primer, segundo o incluso tercer nivel de atención. Lo primero, hay que revisar creatinina, potasio y tasa de filtrado glomerular.
Ok, vamos a ver si el paciente persiste con IJA 2 a 4, una fracción de eyección reducida de más de 35 y no tolera IECA o ARA2, damos hidralazina y dinitrato de isosorbide. Hay que ver IECA o ARA2 y en combinación con beta bloqueador. El paciente persiste con la falla cardíaca, agregamos antagonista receptor de mineralocorticoides. Persiste con la NIJA 2-4, fracción de eyección de más de 35 y una frecuencia cardíaca de más de 70. Con beta bloqueador o su efecto no lo tolera, se agrega ivabradina. Si el paciente, después de que agregamos el antagonista receptor de mineralocorticoides, persiste con la NIJA 2-4, la fracción de eyección de menos de 45, con beta bloqueador y no lo tolera, se agrega digoxina. Y hay que tener cuidado, tener estos valores adecuadamente para no generar una intoxicación digitálica. El paciente persiste, no tolera beta bloqueador, persiste con NIJA 2-4, fracción de eyección de menos de 45 y no tolera beta bloqueador, ni ECA ni ARA2, se agrega digoxina. Y en caso de que el paciente esté en FA y se quiera controlar la frecuencia, se agrega digoxina. Otra vez, esto por lo menos por la GPC, porque ya sé que hay muchas actualizaciones, yo mismo las uso, pero pues esto es lo que nos da la GPC y lo que tenemos que responder para el ENARM. Y listo, médico. Les dije que era una clase sencilla, pero con un muy alto valor. Esas de cardio que estamos revisando realmente son muy importantes. Únicamente nos falta la crisis hipertensiva y terminamos con este bloque de cardio. Entonces, muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos. Nos vemos en una siguiente edición. Sigan estudiando. Adiós.